Tres millonarios adinerados entraron en un sistema de cuevas remoto en 1990, equipados con el mejor equipo que el dinero podía comprar, listos para lo que pensaban sería una aventura emocionante. Sus familias esperaron ansiosamente mientras las horas se convertían en días sin noticias de la expedición. Pero un mes después, cuando los equipos de búsqueda finalmente llegaron a la cámara más profunda de la cueva, lo que descubrieron sobre el destino de los millonarios dejó a los investigadores completamente desconcertados y cambió todo lo que creían saber sobre el caso. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo esto. El sol de junio se filtraba por las cortinas de lino, mientras Richard Blackwood revisaba meticulosamente su equipo de espeleología sobre la cama king size. Sus manos expertas verificaban cada mosquetón, cada linterna y cada batería de repuesto con la precisión de un cirujano. A sus 45 años, el CEO de Blackwood Investments mantenía la misma atención al detalle que lo había convertido en una leyenda de Wall Street. ¿Comprobaste el equipo de respiración?, preguntó Sarah desde la puerta del dormitorio, sosteniendo una taza de café recién hecho. Richard levantó la mirada, sobresaltado. Con un movimiento ágil, cerró la carpeta de documentos financieros que había estado consultando y la deslizó dentro de su maletín personal. 3 veces, respondió con una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos. Como siempre, en el amplio comedor de su mansión en Beacon Hill, Emma atacaba con entusiasmo su plato de panqueques mientras bombardeaba a su padre con preguntas. ¿Es verdad que las estalactitas crecen solo 1 centímetro cada 100 años? Preguntó la adolescente de 14 años, sus ojos brillantes de curiosidad. Richard asintió, su rostro iluminándose con la pasión que siempre mostraba al hablar de espeleología. Exacto. Y Mammoth Cave tiene algunas formaciones que comenzaron a crecer cuando los dinosaurios aún caminaban sobre la Tierra. Michael, a sus 16 años, mantenía la mirada fija en su teléfono, aparentando desinterés total. «Genial. Más rocas húmedas en la oscuridad», murmuró, aunque una leve sonrisa traicionaba su fingida indiferencia. En el estudio, Sarah ayudaba a Richard a empacar su botiquín de primeros auxilios, añadiendo más vendajes de los necesarios. «Te estás excediendo otra vez», bromeó él, besando su frente. «Y tú siempre dices que en las cuevas, estar preparado marca la diferencia entre la vida y la muerte», replicó ella, imitando su tono serio. El teléfono de Richard vibró. Al ver el nombre de Marcus en la pantalla, su expresión cambió sutilmente. «Disculpa», murmuró, dirigiéndose al balcón y cerrando la puerta tras de sí. «Hablaremos de todo esto allá abajo, donde nadie pueda escucharnos», dijo en voz baja, su mandíbula tensa. La respuesta al otro lado de la línea pareció calmarlo momentáneamente. Minutos después, con el mapa de Mammoth Cave desplegado sobre el escritorio, Richard marcaba rutas con rotuladores de colores, añadiendo anotaciones precisas sobre tiempos y puntos de referencia. El sonido de una SUV estacionando frente a la casa anunció la llegada de Marcus y Thomas. Richard abrazó a Emma con fuerza y revolvió el cabello de Michael. «Les traeré fotografías de formaciones que nadie ha documentado jamás», prometió, su voz ligeramente tensa. Al salir, los 3 amigos presentaban una imagen característica con sus chaquetas de colores distintivos: azul para Richard, roja para Marcus y amarilla para Thomas. Una tradición que mantenían desde su primera exploración juntos en Yale. Sarah notó un intercambio de miradas entre Richard y Marcus mientras cargaban el equipo en la camioneta. No era la usual camaradería, sino algo más tenso, casi imperceptible para quien no conociera a estos hombres desde hacía décadas. «Volveré el 19, como siempre», aseguró Richard, besándola en el portal. «Te llamaré desde el centro de visitantes cuando salgamos».
Thomas entregó a Sara una copia del itinerario detallado, sus ojos evitando los de ella. 3 días dentro, siguiendo esta ruta exacta. No improvisaremos esta vez, lo prometo. Mientras la SUV se alejaba, Emma se acercó a su madre. ¿Por qué papá se veía diferente esta vez? Sara observó el vehículo hasta que desapareció en la curva, notando cómo la sonrisa de Richard se transformaba en una expresión de determinación cuando la casa quedó fuera de su vista. Más tarde, en el estudio de Richard, Sara notó algo inusual. El cajón de su escritorio estaba entreabierto, con documentos desordenados asomando por la ranura. En todos sus años de matrimonio, jamás había visto a su meticuloso esposo dejar algo fuera de lugar. En la entrada de Mammoth Cave, un guardaparques capturó la última imagen del trío. 3 hombres sonrientes, con sus chaquetas de colores distintivos, explicando detalladamente su plan de exploración de los próximos días. La noche del 19 de junio, mientras Sara preparaba la cena especial de bienvenida para Richard, el teléfono sonó inesperadamente. Al otro lado de la línea, la voz grave del guardaparques, John Daniels, pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Señora Blackwood, lamento informarle que su esposo y sus compañeros no han regresado al punto de encuentro programado, y no tenemos contacto con ellos desde hace más de 24 horas. El mundo de Sara Blackwood se detuvo en ese instante. La voz del guardaparques resonaba en sus oídos mientras sus dedos se aferraban al teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba procesar las palabras. ¿Está absolutamente seguro?, preguntó, luchando por mantener la compostura. Los niños la observaban desde la escalera, sus rostros reflejando la preocupación que detectaban en su voz. «Me temo que sí, señora Blackwood», respondió Daniels. «Estamos iniciando los protocolos de búsqueda, pero dada la extensión del sistema de cuevas, necesitamos toda la información posible sobre sus planes específicos». Con las manos temblorosas, Sara marcó el número de Catherine Winters mientras se refugiaba en la cocina, lejos de los oídos de Michael y Emma. «Catherine, soy Sara. El guardaparques acaba de llamar. Los chicos no han regresado», dijo, intentando que su voz sonara firme. «Imposible», exclamó Catherine. La incredulidad dio paso rápidamente al pánico en su voz. En cuestión de minutos, Sara había organizado una llamada en conferencia con Elizabeth Reynolds. Las 3 mujeres, unidas por décadas de amistad y ahora por un miedo compartido, comenzaron a planificar sus próximos pasos. Esa noche, Sara entró en la habitación de los niños, donde Michael y Emma esperaban respuestas. «Papá conoce esas cuevas mejor que nadie», les aseguró, ocultando su propio temor tras una máscara de confianza. «Seguramente solo es un malentendido con el punto de encuentro». En las primeras horas de la madrugada, Sara, Catherine y Elizabeth aterrizaron en Kentucky, sus rostros marcados por una noche sin sueño. El centro de visitantes de Mammoth Cave estaba inusualmente activo para esa hora, con guardaparques y voluntarios desplegando mapas sobre mesas improvisadas. Robert Miller, un hombre fornido de 50 años con cicatrices en las manos, que hablaban de décadas de exploraciones subterráneas, las recibió con una expresión grave. «Señoras, lamento conocerlas en estas circunstancias», dijo, señalando un elaborado mapa tridimensional del sistema de cuevas. «El desafío que enfrentamos es considerable. Estamos hablando de más de 600 kilómetros de pasajes, algunos nunca completamente cartografiados». Su dedo recorrió una línea roja en el mapa. «Hasta aquí todo normal, según las evidencias encontradas», pero luego tomaron esta bifurcación que no estaba en su plan original. Durante las horas siguientes, equipos de rescate entraban y salían por diferentes accesos a la cueva. Los que regresaban después de 12 horas de búsqueda traían expresiones de frustración y agotamiento. Sara revisaba obsesivamente las fotografías del equipo que habían llevado.
Richard llevaba medicación para su presión arterial, suficiente para una semana completa, comentó, buscando consuelo en ese pequeño detalle. Catherine, mientras tanto, había encontrado entre los documentos dejados por Marcus un mapa con anotaciones que no habían compartido con las autoridades del parque. Zonas marcadas en rojo que no figuraban en el itinerario oficial. Al mediodía, un hombre de traje llegó al centro de operaciones, presentando su identificación del FBI. Agente Alan Parker se presentó con voz mesurada. Dada la prominencia de sus esposos, estamos asignando recursos federales a esta búsqueda. Al atardecer, un equipo de rescatistas regresó con noticias. Habían encontrado marcas de tiza fresca con las iniciales RBT en un pasaje remoto, indicando que Richard, Blackwood y Thomas habían estado juntos al menos hasta ese punto. La esperanza que trajo ese descubrimiento se vio ensombrecida durante una reunión donde meteorólogos locales informaron sobre lluvias inesperadamente intensas en la región 2 días antes. Estas precipitaciones podrían haber causado inundaciones repentinas en los niveles inferiores del sistema, explicó uno de ellos, evitando mirar directamente a las esposas. Esa noche, en el modesto motel donde se habían instalado, Sarah escuchó a 2 espeleólogos voluntarios susurrando en el pasillo. Si entraron en el sector oeste después de las lluvias, las posibilidades no son buenas, dijo uno. Las 3 mujeres transformaron una de las habitaciones en un improvisado centro de mando, con fotos, mapas y cronologías pegadas en las paredes, determinadas a no rendirse. El cuarto día de búsqueda terminó sin resultados concretos. Sarah regresó al motel para cambiarse de ropa cuando recibió una llamada de Michael desde Boston. Mamá, estaba buscando la linterna de papá en su estudio y encontré una caja fuerte oculta detrás de los libros. Hay documentos sobre Marcus y Thomas, algo sobre irregularidades financieras y una nota que dice confrontar durante el viaje. ¿Qué significa esto? Las palabras de Michael resonaron en la mente de Sarah como un eco interminable. Sentada en la cama del motel, con el teléfono aún pegado a su oreja, intentaba procesar la revelación de su hijo. Michael, necesito que fotografíes esos documentos y me los envíes inmediatamente, instruyó, luchando por mantener la calma en su voz. Todos ellos. No toques nada más en el estudio. 30 minutos después, el teléfono de Sarah vibró con la llegada de las imágenes. Los documentos revelaban un entramado complejo, transferencias millonarias a Blackwood Offshore Holdings, en Islas Caimán, con las firmas de Marcus y Thomas, pero utilizando el membrete de la empresa de Richard. Las anotaciones manuscritas de su esposo señalaban discrepancias y posibles fraudes, con fechas que se remontaban a 3 meses atrás. En el pasillo del motel, Sarah confrontó a Catherine, mostrándole los documentos en su teléfono. ¿Sabías algo de esto?, preguntó directamente, observando cómo el rostro de la mujer palidecía visiblemente. Catherine retrocedió, sus manos temblando ligeramente. Marcus maneja sus propios negocios. Yo me ocupo de los niños, respondió, pero el temblor en su voz la delataba. Sus ojos evitaban el contacto directo con los de Sarah. Al amanecer del 5.º día, Sarah compartió los documentos con el agente Parker, quien inmediatamente se alejó para hacer una llamada privada a sus superiores en Washington. Esto podría ser más grande que una simple desaparición, le escuchó decir. Solicito autorización para acceder a todos sus registros financieros. Mientras tanto, un equipo especializado de rescate con equipos de sonar avanzado entraba a la cueva, cruzándose con otro que salía con expresiones de derrota. Hemos cubierto todos los pasajes mapeados oficialmente, informó el líder. Si están ahí, deben estar en áreas no documentadas. Al mediodía, una oleada de emoción recorrió el centro de operaciones cuando un equipo regresó con una cámara Nikon en una bolsa impermeable.
La encontramos atascada en una grieta a unos 3 kilómetros de la última marca conocida, explicó uno de los rescatistas, entregándola a los técnicos. Con contenida esperanza, todos observaron mientras conectaban la cámara a una computadora. Las imágenes aparecieron. Los 3 hombres sonrientes frente a formaciones calcáreas extraordinarias, con fecha del segundo día de expedición. David Collins, un veterano espeleólogo de 60 años, examinó las fotografías con atención profesional. Estas formaciones solo existen en el sector oeste profundo, señaló con preocupación. Un área que requiere permisos especiales por su inestabilidad. Ellos no solicitaron acceso a esa zona. Entre las pertenencias de Richard, Sarah encontró un intercambio impreso de correos electrónicos donde su esposo escribía a Marcus. No puedo respaldar esto. Hablaremos durante el viaje, lejos de oídos indiscretos. En la entrada del Parque Nacional, periodistas se agolpaban con micrófonos y cámaras mientras Robert Miller declaraba: «Estamos expandiendo la búsqueda a sectores previamente no considerados». Sarah observó desde lejos a Elizabeth en una llamada telefónica privada, notando su expresión angustiada mientras susurraba: No han encontrado los documentos todavía, pero la esposa de Richard sabe algo. Esa noche, el mapa de búsqueda fue redibujado con un nuevo sector marcado en rojo, basado en las formaciones identificadas en las fotografías. Un equipo de buzos especializados se preparaba para explorar pasajes parcialmente inundados, comprobando equipos similares a los que llevaban los desaparecidos. En su habitación, Sarah mantuvo una videollamada con Michael y Emma, esforzándose por mostrar fortaleza. «Papá es demasiado inteligente y cuidadoso», les aseguró, aunque notaba signos evidentes de estrés en sus hijos. La tensión entre las familias alcanzó su punto crítico durante una actualización del equipo de rescate, cuando un técnico del FBI interrumpió con información urgente. Habían descubierto que Marcus y Thomas retiraron $500,000 en efectivo días antes de la expedición, y las grabaciones de seguridad del banco mostraban a Thomas guardando un arma en su bolsa de viaje mientras salía. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala cuando el técnico del FBI reveló la información sobre el arma y el dinero. El rostro de Sarah se endureció mientras procesaba las implicaciones. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino potencialmente de algo premeditado. El agente Parker convocó inmediatamente a un equipo especial. «A partir de este momento, esto es una investigación criminal», declaró con firmeza. «Necesito acceso completo a todas las comunicaciones y movimientos financieros de los 3 hombres en los últimos 6 meses». En una pequeña sala de conferencias improvisada, Parker interrogó formalmente a Catherine, quien mantenía la mirada fija en el suelo. Marcus mencionó problemas con Richard días antes del viaje, admitió finalmente, lágrimas rodando por sus mejillas. Dijo que Richard estaba complicando todo, que necesitaban resolver algo urgentemente. Sarah pasó la noche organizando los documentos enviados por Michael, creando una cronología de eventos. Las transferencias habían comenzado hace 8 meses, pequeñas al principio, luego cada vez más grandes. Al amanecer del 6º día, helicópteros del FBI aterrizaron cerca del centro de visitantes, trayendo equipos especializados y tecnología avanzada de búsqueda. Por primera vez en días, un destello de esperanza iluminó los ojos de Sarah. En la sala principal, expertos espeleólogos y agentes federales se reunieron frente a un detallado mapa del sector oeste profundo. «Esta zona tiene bolsas de gas natural y pasajes que pueden inundarse rápidamente», explicó Collins, señalando áreas particularmente peligrosas. «Si se desviaron deliberadamente hacia aquí, tenían algún motivo específico. Docenas de voluntarios, algunos habiendo viajado desde California y Maine, se registraban para unirse a la búsqueda.
Muchos eran espeleólogos con décadas de experiencia, atraídos por las noticias sobre los 3 de Mammoth. Por la tarde, un equipo especializado descendió por un pasaje extremadamente estrecho, manteniendo comunicación constante con el centro de operaciones. «Encontramos algo», llegó la voz entrecortada por la radio, cambiando el tono de entusiasmo a preocupación. Horas después, extrajeron un equipo de respiración dañado, con evidentes manchas de sangre seca y rasguños que sugerían una lucha. Sarah observó con horror mientras técnicos forenses lo examinaban en un laboratorio móvil instalado fuera del centro de visitantes. «Confirmamos que es sangre humana, grupo O positivo», informó uno de los técnicos. «Richard es O positivo», susurró Sarah, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El agente Parker asintió gravemente, ordenando pruebas de ADN urgentes. Mientras tanto, en Boston, agentes del FBI entraban en las oficinas de Blackwood Investments, confiscando servidores y documentos ante la mirada atónita de los empleados. Esa noche, Elizabeth Reynolds se derrumbó frente a Sarah. «Juro que no sabía la magnitud de lo que estaban haciendo», sollozó. «Thomas solo me dijo que era un asunto complicado de negocios. Nunca mencionó un arma o tanto dinero en efectivo». Un analista financiero del FBI presentó sus hallazgos preliminares a Parker. «Estamos ante un esquema Ponzi sofisticado. Utilizaban la reputación de Blackwood para atraer inversores, pero desviaban los fondos a cuentas personales en el extranjero». Sarah descubrió el diario personal de Richard en su computadora portátil, protegido por una contraseña que solo ella conocía. Las entradas recientes confirmaban sus sospechas. «Tengo pruebas suficientes del fraude. Debo confrontarlos directamente, lejos de oficinas que podrían estar intervenidas». Al amanecer del 7º día, Robert Miller reunió a un equipo de élite para explorar una cavidad recién detectada mediante sonar. «Es nuestra mejor oportunidad hasta ahora», explicó, revisando el equipo una última vez. «Si hay alguien vivo ahí abajo, lo encontraremos». Los días se convirtieron en semanas. Equipos incansables exploraban nuevas áreas, pero sin resultados concretos. El Wall Street Journal publicó un extenso reportaje sobre irregularidades en Blackwood Investments, provocando pánico entre clientes e inversores. Después de 31 días de búsqueda infructuosa, cuando muchos comenzaban a perder la esperanza, las radios del centro de operaciones cobraron vida con la voz entrecortada de James Wilson, líder del equipo de élite. «Base, aquí equipo Delta. Hemos encontrado a alguien con vida en la cámara norte. Repito, tenemos un superviviente. Está usando una chaqueta azul». La voz entrecortada de James Wilson a través de la radio electrificó el centro de operaciones. Sarah se abalanzó sobre la consola, su corazón latiendo desbocado, mientras lágrimas de esperanza brotaban sin control. «¿Richard está vivo? ¿Está consciente?», preguntó con voz temblorosa. El caos organizado se apoderó del lugar. Equipos médicos corrieron hacia la entrada de la cueva mientras los coordinadores establecían un corredor de evacuación. Dentro del sistema de cuevas, rescatistas transportaban cuidadosamente a Richard en una camilla especializada, negociando cada centímetro del estrecho pasaje con meticulosa precaución. 3 horas después, Sarah contuvo el aliento cuando finalmente emergió la camilla. Richard estaba irreconocible, su rostro demacrado enmarcado por una barba hirsuta, los ojos hundidos en profundas cuencas oscuras, pero su característica chaqueta azul, aunque destrozada y manchada, confirmaba su identidad. «Estoy aquí, Richard. Estás a salvo ahora», susurró Sarah, corriendo hacia él y tomando su mano débil mientras los paramédicos lo preparaban para el transporte. Un leve apretón de sus dedos fue toda la respuesta que recibió. En el hospital local, la sala de emergencias se convirtió en un torbellino de actividad.
Médicos conectaron a Richard a sueros, monitores y oxígeno mientras evaluaban su crítica condición. Deshidratación severa, principios de hipotermia, posible rabdomiólisis, dictaba el médico jefe a su equipo. Necesitamos estabilizarlo antes de cualquier procedimiento. Sarah observaba horrorizada mientras las enfermeras limpiaban las heridas de Richard, revelando cortes profundos en sus manos y una herida contusa particularmente preocupante en la parte posterior de su cabeza que no parecía resultado de una caída accidental. Durante la primera noche, Richard alternaba entre periodos de inconsciencia y breves momentos de lucidez. Durante uno de estos, agarró el brazo de Sarah con sorprendente fuerza. Ellos, trampa, me dejaron morir, documentos en casa, prueba todo, murmuró antes de caer nuevamente en un sueño inquieto. Fuera de la habitación, el agente Parker organizaba turnos de vigilancia. No sabemos si alguien más está involucrado en esto, explicó a su equipo. Quiero protección las 24 horas. Verificación de identidad para todo el personal médico. Al tercer día, los médicos compartieron su evaluación con Sarah. Ha perdido casi 20 kilos, tiene deshidratación severa y principios de hipotermia, pero su fortaleza mental es extraordinaria, explicó el Dr. Lawson. La mayoría no habría sobrevivido ni una semana en esas condiciones. Cuando Richard finalmente logró mantener una conversación coherente, Parker y Sarah escucharon con incredulidad su relato. Confronté a Marcus sobre las transferencias a Caimán, explicó con voz débil pero determinada. Se puso furioso, dijo que estaba arruinando todo. Sus palabras seguían entrecortadas por la fatiga. Estábamos en un pasaje estrecho cuando Thomas fingió necesitar ayuda. Cuando me acerqué, Marcus usó un pico para golpear el techo. El derrumbe nos separó. Los escuché decir que dirían que me había perdido. Sarah mostró a Richard las fotografías de los documentos que Michael había encontrado. Sabía que estabas investigándolos. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó con voz quebrada. Quería protegerte, respondió simplemente. Si algo salía mal, necesitaba que estuvieras completamente limpia de cualquier conocimiento. Richard explicó cómo había sobrevivido. Encontré una pequeña fuente de agua filtrada. Racioné mi comida para que durara. Cuando noté que el nivel del agua subía, me refugié en una cámara elevada. Basándose en sus indicaciones precisas, equipos de rescate se dirigieron a la zona donde Marcus y Thomas habrían intentado salir. 2 días después, recuperaron solemnemente 2 cuerpos en un pasaje inundado, aún con sus características chaquetas roja y amarilla, confirmando el relato de Richard. Catherine y Elizabeth recibieron la devastadora noticia con reacciones contrastantes. Catherine colapsó en llanto incontrolable, mientras Elizabeth permaneció silenciosamente aturdida, como si hubiera estado preparándose para este desenlace. Mientras Richard comenzaba su lenta recuperación física, una nueva amenaza emergió cuando el abogado de la firma anunció que varios inversores importantes estaban preparando demandas millonarias contra Blackwood Investments, y aunque Richard no participó en el fraude, podría perderlo todo defendiendo su nombre y compensando a las víctimas de sus socios. Las palabras del abogado resonaron en la habitación del hospital como una sentencia. Richard, aún conectado a monitores y sueros, cerró los ojos brevemente mientras asimilaba esta nueva amenaza a todo lo que había construido. Podemos empezar a preparar nuestra defensa inmediatamente, continuó el abogado Jeffrey Simmons. Pero debo advertirle que esto será largo y costoso. Sarah apretó la mano de su esposo. Enfrentaremos esto como hemos enfrentado todo lo demás, dijo con una determinación que sorprendió incluso a Richard. 3 días después, la sala de conferencias del hospital se había transformado en una oficina improvisada. Sarah estudiaba gráficos que mostraban las acciones de Blackwood Investments en caída libre,
mientras abogados y asesores financieros discutían estrategias en voz baja. Los inversores estaban retirando sus fondos masivamente y las demandas se multiplicaban cada día. «Necesitamos a alguien especializado en seguir el rastro del dinero», sugirió Parker, quien seguía involucrado en el caso. «Conozco a la persona perfecta». Jennifer Morris llegó a la mañana siguiente, una mujer afroamericana de 40 años, con gafas de montura gruesa y una presencia que irradiaba competencia. «He recuperado fondos desviados en algunos de los casos de fraude más complejos del país», explicó mientras presentaba sus credenciales a Sarah. «Si ese dinero puede ser rastreado, lo encontraré». Mientras tanto, Richard pasaba horas señalando puntos en diagramas financieros complejos al agente Parker desde su cama de hospital. «Aquí comenzó todo, con estas transferencias aparentemente legítimas», explicaba, su voz más fuerte cada día, aunque su cuerpo seguía demacrado. La noticia de que Michael y Emma volarían finalmente a Kentucky trajo un brillo a los ojos de Richard que Sarah no había visto desde su rescate. Cuando entraron cautelosamente en la habitación del hospital, el shock fue visible en sus rostros. Emma contuvo un sollozo al ver el estado debilitado de su padre, mientras Michael permaneció congelado en la puerta. «Vengan», susurró Richard, extendiendo débilmente los brazos. Emma corrió hacia él, abrazándolo con lágrimas silenciosas. Michael tardó más, luchando visiblemente con sus emociones hasta que finalmente se acercó y tomó la mano de su padre. La aparición de Catherine Winters en el pasillo del hospital esa tarde desató una escena dolorosa. «Richard arruinó nuestras vidas», gritó descontrolada mientras Sarah salía de la habitación. «Marcus solo hacía lo necesario para mantenernos a flote. Los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para escoltarla fuera del hospital. En contraste, Elizabeth Reynolds cooperaba activamente con las autoridades. En una sala de interrogatorios del FBI, entregó un disco duro oculto. Thomas me dijo que lo guardara y nunca lo mencionara», explicó con voz monótona. «Dijo que era nuestro seguro». Jennifer Morris pasó días analizando datos en su laptop hasta que una noche irrumpió en la habitación de Richard con expresión triunfante. «Encontré algo. Hay una discrepancia en las transferencias a Caimán. No todo el dinero llegó allí». La determinación de Richard crecía con cada pequeño avance en su recuperación. Una semana después del rescate, intentó levantarse por primera vez, apoyándose en Sarah y una enfermera. «Necesito recuperar mi fuerza», insistió. «Hay demasiado en juego». En el hotel, Michael sorprendió a todos creando una sofisticada base de datos para organizar toda la información del caso. «Papá necesitará esto cuando salga», explicó, mostrando un talento inesperado para el análisis financiero. Las noches eran difíciles para Emma, quien despertaba frecuentemente gritando por pesadillas donde su padre quedaba atrapado en la oscuridad. «Está a salvo ahora, cariño», le susurraba Sarah cada vez, ocultando sus propios temores. Jennifer Morris y Sarah descubrieron documentos que probaban que Richard había comenzado a implementar controles más estrictos en la empresa, precisamente lo que Marcus y Thomas intentaban evitar con su plan. Cuando Richard revisó las fotografías de los cuerpos recuperados de sus antiguos amigos, su expresión reflejó una mezcla compleja de dolor, traición y cierre. «Fuimos amigos durante 25 años», murmuró. «¿Cómo llegamos a esto?». Cuando Richard finalmente recibió el alta hospitalaria y se preparaba para regresar a Boston con su familia, Jennifer Morris irrumpió en la habitación con una expresión de urgencia. «Acabo de descifrar los archivos del disco duro de Thomas. Encontré pruebas de un tercer conspirador dentro de Blackwood Investments, alguien que sigue libre y tiene acceso a todos sus sistemas». Las palabras de Jennifer Morris cayeron como una bomba en la habitación del hospital. Richard,
que estaba terminando de ponerse su chaqueta para el viaje a Boston, se detuvo en seco. ¿Un tercer conspirador? ¿Estás absolutamente segura?, preguntó, intercambiando una mirada alarmada con Sarah. Jennifer asintió gravemente. Los archivos encriptados de Thomas contienen comunicaciones con alguien identificado solo como Centinela. Esta persona autorizaba todas las transferencias mayores y tiene acceso de administrador a los sistemas centrales de Blackwood. 3 horas después, un helicóptero privado aterrizaba en Boston. La familia Blackwood descendió bajo la atenta vigilancia de agentes del FBI que inmediatamente los escoltaron hacia un convoy de SUVs con cristales polarizados. La mansión familiar en Beacon Hill había sido descartada como residencia temporal por razones de seguridad. Los llevaremos a una casa segura hasta que identifiquemos al tercer conspirador, explicó Parker mientras el convoy se dirigía hacia las afueras de la ciudad. La residencia segura resultó ser una elegante casa colonial rodeada discretamente por agentes. Tecnología de vigilancia era visible en puntos estratégicos, recordándoles constantemente el peligro que aún acechaba. Mientras la familia se instalaba, un equipo técnico especializado barría meticulosamente la mansión Blackwood. Su descubrimiento fue perturbador. Micrófonos ocultos en el estudio y dormitorio principal, instalados profesionalmente y configurados para transmitir a un receptor remoto. En el centro de operaciones establecido en la residencia segura, Jennifer Morris trabajaba incansablemente con expertos informáticos rodeada de servidores y pantallas. Alguien con credenciales de administrador accedió a estos archivos específicos hace solo 3 horas, informó señalando registros de actividad. Saben que los estamos buscando. Sentado débilmente en un sillón, Richard revisaba fotografías y perfiles de sus ejecutivos de confianza, marcando notas en cada uno. Conoce detalles de Caimán, acceso a cuentas principales, viaja frecuentemente sin explicación clara. La idea de otra traición cercana le resultaba casi insoportable. Sarah organizó videoconferencias privadas con 10 inversores principales. Su compostura profesional permanecía inquebrantable mientras enfrentaba sus preocupaciones. Entiendo perfectamente su inquietud, les aseguró. Estamos implementando medidas extraordinarias para proteger sus inversiones mientras resolvemos esta situación. Las noches traían desafíos diferentes. Emma despertaba frecuentemente gritando por pesadillas donde hombres amenazantes perseguían a su padre en oscuros túneles. Michael, en cambio, canalizaba su ansiedad trabajando hasta altas horas, rodeado de gráficos y algoritmos de detección de fraudes. Estos retiros siempre ocurren después de ciertos depósitos grandes, explicó a Jennifer una noche, señalando patrones en las transacciones, como si alguien estuviera ocultándolos en el volumen general. La investigación se complicó cuando Parker recibió una llamada urgente. Catherine Winters no se presentó a su interrogatorio programado. Su casa está vacía y su pasaporte no está. Un equipo del FBI registrando la residencia abandonada de los Winters encontró una caja fuerte, abierta y vacía, con restos de documentos quemados en la chimenea. ¿Había huido Catherine por culpabilidad o por miedo? El análisis de Jennifer finalmente dio frutos. Hay un patrón consistente de aprobaciones siempre firmadas por la misma persona después de cada transferencia sospechosa, mostró a Richard en su laptop. Richard miró fijamente el nombre en la pantalla, su rostro palideciendo instantáneamente. No puede ser. Laura Davidson ha sido mi asistente personal durante 12 años. La confrontación con Laura Davidson ocurrió en una sala de conferencias aislada de Blackwood Investments. La mujer de 50 años, con su apariencia siempre impecable, negó todo inicialmente con indignación profesional, hasta que Jennifer presentó evidencia de sus comunicaciones encriptadas con Marcus.
Cuando Parker estaba a punto de arrestar a Laura Davidson, ella sonrió enigmáticamente y dijo: «Si creen que yo soy el problema, no han entendido nada. Esto va mucho más allá de Blackwood. Hay jueces, políticos y oficiales de policía involucrados, y ahora que han expuesto la operación, todos ustedes están en peligro». Y en ese momento, las luces del edificio se apagaron completamente mientras las alarmas de seguridad comenzaban a sonar. La oscuridad invadió repentinamente el edificio mientras las alarmas de seguridad perforaban el silencio con su estridente aullido. Parker desenfundó su arma instintivamente, mientras los agentes rodeaban a Richard y Sarah. «Es un ataque informático», gritó Jennifer desde su laptop, que seguía funcionando con batería. «Están intentando borrar los servidores remotamente». El caos inicial dio paso a una respuesta coordinada. Los técnicos de seguridad activaron protocolos de emergencia mientras agentes del FBI aseguraban todas las salidas. En la penumbra iluminada por luces de emergencia, Richard observó cómo Laura Davidson era esposada y escoltada fuera de la sala. «Firewall secundario activo», exclamó uno de los informáticos forenses que trabajaban frenéticamente para contener el ataque. «No han podido acceder al núcleo de datos. Los protocolos que implementamos funcionaron». 3 horas después, en una sala de interrogatorios federal, Laura Davidson mantenía una compostura sorprendentemente fría, considerando las circunstancias. Las esposas en sus muñecas contrastaban con su traje de diseñador inmaculado. «El consorcio existe desde hace 15 años», reveló finalmente, después de que Jennifer presentara pruebas irrefutables de su participación. «Marcus y Thomas eran peones, igual que yo. Siempre hay alguien más arriba dando las órdenes». En una habitación adyacente, Parker y el director adjunto del FBI, Howard Brennan, observaban el interrogatorio mientras un diagrama elaborado tomaba forma en una pizarra. Nombres de jueces, 2 congresistas, varios ejecutivos bancarios y oficiales de policía, todos conectados por líneas que representaban transacciones financieras. «La única forma de protegernos es hacer que esto sea demasiado público para encubrirlo», afirmó Richard durante una reunión de crisis esa misma noche. Su rostro, aún demacrado por la experiencia en la cueva, mostraba una determinación inquebrantable. Sarah asintió, tomando inmediatamente el teléfono. «Coordinaré con editores de confianza del New York Times, Washington Post y Wall Street Journal. Necesitamos que la historia se publique simultáneamente en todos los medios importantes». Mientras tanto, en un pequeño café de Providence, Elizabeth Reynolds recibía una llamada críptica de Catherine Winters desde un teléfono desechable. «No confíes en nadie», susurró Catherine. «Tengo los archivos de respaldo de Marcus. Nos vemos donde compramos los disfraces para Halloween el año pasado». El encuentro ocurrió en el estacionamiento de una tienda de artículos festivos en las afueras de Boston. Catherine, irreconocible con peluca y gafas oscuras, entregó a Elizabeth una unidad USB camuflada como llavero. «Marcus me dijo que si algo le pasaba, esto me mantendría a salvo. Ahora es nuestra única protección». En la residencia segura, Michael había convertido su habitación en un centro de operaciones tecnológicas. «Encontré algo», le explicó a Jennifer, señalando patrones en su pantalla. «Hay un servidor espejo en Reykjavik que se activa cada 48 horas exactamente. Podría contener copias de seguridad de todos los documentos del consorcio». La amenaza contra la familia se materializó 3 días después. Emma caminaba del auto a la entrada de la residencia segura cuando una camioneta negra aceleró repentinamente hacia ella. Los agentes reaccionaron instantáneamente, sacando a la niña de la trayectoria del vehículo segundos antes del impacto. Richard intensificó su rutina de rehabilitación física tras el incidente, determinado a recuperar plenamente su fuerza.
Necesito estar en plena forma para lo que viene, insistió a su fisioterapeuta. No puedo mostrar debilidad. El trabajo de Jennifer y Michael comenzaba a dar frutos. Juntos descifraron archivos que revelaban propiedades ocultas, identidades falsas y cuentas bancarias vinculadas a miembros del consorcio. El mapa de la conspiración crecía diariamente, revelando ramificaciones que llegaban a las más altas esferas del poder. Una llamada anónima a Sarah cristalizó la gravedad de su situación. No tienen idea de con quién se están metiendo. Aún están a tiempo de tomar el dinero y desaparecer. La noche anterior a la revelación pública, la familia Blackwood se reunió en la sala de estar de la residencia segura. Pase lo que pase mañana, lo enfrentaremos juntos, dijo Richard, abrazando a Sarah y sus hijos. Ellos tenían dinero y conexiones, pero nosotros tenemos la verdad. La mañana de la revelación pública, mientras Richard se preparaba para dirigirse a la prensa nacional, recibió un mensaje de texto de un número desconocido con una foto tomada hace apenas minutos de Sarah, Michael y Emma entrando al edificio del FBI, seguido de las palabras «Última oportunidad, cancela la conferencia de prensa o tu familia no saldrá viva de ese edificio». Richard observó el mensaje en su teléfono y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sin perder un segundo, mostró la pantalla al agente Parker, quien inmediatamente activó su radio. «Águila comprometida. Repito, águila comprometida. Bloqueo completo del edificio», ordenó Parker, su voz profesionalmente controlada pese a la gravedad de la situación. En cuestión de minutos, el edificio del FBI se convirtió en una fortaleza hermética. Agentes armados escoltaron a Sarah, Michael y Emma por pasillos subterráneos hacia un búnker seguro, mientras Emma se aferraba a su madre con ojos desorbitados por el miedo. Sorprendentemente, Michael mantenía una calma que contradecía sus 16 años. Equipos SWAT aseguraron el perímetro del edificio mientras francotiradores tomaban posiciones estratégicas en tejados cercanos. Técnicos de seguridad revisaban frenéticamente los sistemas de vigilancia, buscando cualquier brecha o amenaza potencial. En una sala de control repleta de monitores, Richard y Parker estudiaban las imágenes de seguridad del edificio. La amenaza contiene detalles que solo alguien con acceso interno podría conocer, observó Richard, la fatiga momentáneamente olvidada ante la adrenalina. Parker asintió gravemente, reuniendo a su equipo cercano para una evaluación de la situación. Con meticulosa atención, estudió las reacciones de cada agente mientras explicaba la amenaza, sin revelar sus sospechas sobre un posible infiltrado. A pesar de la crisis, Richard insistió en continuar con la conferencia de prensa. «Si nos retiramos ahora, siempre estaremos huyendo», argumentó. Parker, tras confirmar que el perímetro estaba asegurado, accedió, pero con un plan modificado. «Usarás esto», dijo, entregándole un chaleco antibalas discreto para usar bajo su traje. «No tomemos riesgos innecesarios». La sala de prensa estaba abarrotada cuando Richard apareció. Periodistas de todos los medios importantes se apiñaban frente al podio, sus cámaras transmitiendo en vivo a millones de espectadores. Entre la multitud, agentes del FBI se mezclaban estratégicamente, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Al caminar hacia el podio, la mirada de Richard se cruzó brevemente con la del juez federal William Harmon, sentado en la primera fila. El prominente magistrado se removía incómodo, el sudor perlando su frente a pesar del aire acondicionado. Con voz clara y firme, Richard comenzó su exposición metodológica, presentando documentos, extractos bancarios y correos electrónicos en pantallas gigantes. Nombró específicamente a personas presentes en la sala, construyendo meticulosamente el caso contra el consorcio. El momento culminante llegó cuando señaló directamente al juez Harmon y al subdirector de la SEC Robert Lawrence. «Estos hombres, presentes hoy aquí,
Recibieron millones por obstruir investigaciones y manipular casos, declaró sin titubeos. Inmediatamente, agentes se movieron para detener a los señalados. Un caos controlado se desató mientras las cámaras capturaban cada segundo del operativo, transmitiendo en tiempo real el desmantelamiento de una de las mayores redes de corrupción financiera de la historia reciente. En un centro de comando cercano, Sarah y Jennifer observaban con asombro múltiples pantallas que mostraban arrestos simultáneos ocurriendo en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La operación, coordinada a nivel nacional, estaba desmantelando sistemáticamente toda la estructura del consorcio. La traición final se reveló cuando el agente especial James Connor, mano derecha de Parker durante años, intentó discretamente acceder a los controles de comunicaciones para sabotear la operación. Parker mismo lo interceptó, ordenando su arresto inmediato ante las cámaras atónitas. Catherine Winters, escoltada por agentes federales, hizo su entrada dramática en la sala de prensa. Entregó formalmente un conjunto completo de documentos y testificó sobre el funcionamiento interno del consorcio, proporcionando el testimonio final que conectaba todas las piezas. Richard, visiblemente exhausto pero con determinación inquebrantable, concluyó su presentación. Hoy, la verdad ha prevalecido sobre la codicia y la corrupción. Este es solo el primer paso hacia la restauración de la confianza en nuestras instituciones. 6 semanas después del desmantelamiento del consorcio, cuando la familia Blackwood comenzaba a recuperar una apariencia de normalidad, Richard recibió una carta anónima conteniendo solo una llave y una coordenada GPS que, al verificarla, correspondía exactamente a la entrada norte de Mammoth Cave, donde comenzó toda la pesadilla. Richard contempló la llave y las coordenadas GPS durante largo tiempo, girándolas en sus manos como si pudieran revelar sus secretos mediante el simple contacto. La entrada norte de Mammoth Cave, el lugar donde todo había comenzado y donde posiblemente aguardaba la pieza final del rompecabezas. «Necesito terminar esto, de una vez por todas», dijo finalmente, sintiendo el peso de la mirada de Sarah sobre él. Esa noche, reunió a toda la familia en la sala de estar. Emma reaccionó exactamente como había anticipado. «No puedes volver allí», exclamó, el terror crispando sus facciones. «¿Y si es una trampa?». Michael, sin embargo, mostró una madurez sorprendente. «Esta vez será diferente», razonó, apoyando una mano en el hombro de su hermana. «Iremos todos, con seguridad, a plena luz del día». El agente Parker, al ser informado, no dejó nada al azar. Equipos en cada entrada, comunicaciones constantes, geólogos verificando estabilidad, enumeró mientras organizaba el operativo. «Esta vez tendremos el control absoluto de la situación». 3 días después, la familia Blackwood llegaba al Parque Nacional Mammoth Cave bajo estrictas medidas de seguridad. Para Richard, el familiar cartel de bienvenida tenía ahora un significado completamente distinto. Se detuvo un momento ante la entrada, respirando profundamente antes de dar el primer paso hacia el interior. El grupo avanzó por el túnel inicial con cautela. Richard, visiblemente tenso pero determinado, iba equipado con un comunicador moderno y acompañado por guardaparques experimentados y agentes federales. Las coordenadas los guiaron a una sección cercana a la entrada, lejos de las profundidades donde había estado atrapado durante 31 días. «Aquí», señaló uno de los técnicos, consultando el GPS. «Exactamente en este punto». Tras minutos de búsqueda meticulosa, descubrieron una pequeña hendidura en la pared rocosa, casi imperceptible para el ojo inexperto. Richard insertó la llave en una cerradura oxidada que encajaba perfectamente, revelando un compartimento donde descansaba una caja impermeable Pelican intacta a pesar del tiempo transcurrido.
El grupo regresó rápidamente a la superficie con el hallazgo. En la sala de conferencias del centro de visitantes, rodeados de agentes federales, abrieron la caja con solemne expectación. Contenía una unidad USB, documentos laminados y una carta manuscrita firmada por Marcus. Al reproducir el video, el rostro de Marcus Winters apareció en la pantalla, visiblemente nervioso, en una grabación realizada días antes de la fatídica expedición. Richard, si estás viendo esto, significa que nuestro plan falló o que tuve un momento de conciencia, quizás ambos, comenzó, su voz resonando con una mezcla de arrepentimiento y resignación. Durante los siguientes 20 minutos, Marcus confesó completamente cómo él y Thomas fueron inicialmente presionados por el consorcio, luego seducidos por la riqueza prometida. Comenzamos como víctimas y terminamos como perpetradores, admitió. Lo peor es que arrastramos tu nombre y reputación al lodo. Sarah apretó la mano de Richard mientras lágrimas silenciosas recorrían el rostro de su esposo al escuchar a su amigo de décadas explicar fríamente cómo planearon su muerte. El video concluía revelando la ubicación de cuentas adicionales en Singapur y Dubái, con todos los códigos de acceso necesarios para recuperar millones para los inversores defraudados. 6 meses después, Richard testificaba ante un comité del Congreso en Washington, D.C. El sistema falló, no solo a los inversores, sino a todos nosotros que confiamos en sus controles y equilibrios, declaró, su testimonio sentando las bases para reformas significativas en la regulación financiera. Un año más tarde, la familia Blackwood había encontrado un nuevo propósito. Richard y Sarah inauguraban la Fundación Blackwood para Ética Financiera y Seguridad en Exploración. Michael comenzaba sus estudios en criminología financiera en Georgetown, y Emma ofrecía su testimonio en grupos de apoyo para familias afectadas por traumas similares. En el primer aniversario de su rescate, Richard se encontró solo frente al memorial dedicado a las víctimas del fraude financiero. Notó a un hombre mayor observándolo desde lejos. Al acercarse, descubrió que era David Collins, el veterano espeleólogo que primero identificó las formaciones en las fotografías y ayudó a localizarlo, quien le entregó silenciosamente un pequeño fósil encontrado en la cámara donde Richard sobrevivió y dijo: «Algunas cosas permanecen ocultas en la oscuridad durante millones de años. Otras emergen a la luz cuando menos lo esperamos, pero todas dejan su huella en la piedra del tiempo».